NMG, El Testamento de una Nueva Medicina, Parte 2, Séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 8, desde el Laboratorio Artesanal de la Nueva Medicina, Trisonomía 21, el denominado síndrome de Down o mongolismo. En este capítulo quiero echar un vistazo a mi laboratorio, es decir, examinar los problemas importantes y casos médicos todavía no resueltos que se me han planteado. Con este propósito he elegido lo que sigue, el caso de la hijita de una médico que me ha dado el consentimiento amigable para publicar el caso con las respectivas imágenes. Con ocasión de un seminario realizado a finales de septiembre de 1998, esta colega vino a mí con su marido, que es fabricante de órganos, y con su hija de 4 años y medio, para preguntarme si sabía algo del síndrome de Down o mongolismo en el contexto de la nueva medicina y si estaba en condiciones de ofrecerle ayuda. Le respondí que todavía no sabía nada preciso de este caso particular, pero que en el pasado había trabajado durante mucho tiempo en neurología infantil y psiquiatría infantil, y que por ello estaba al corriente de la problemática fundamental. En el ámbito de la nueva medicina había visto muchísimos niños discapacitados que, en cuanto se descubría el problema, o sea, la clave de lectura, habían podido volver a ser totalmente sanos. Le propuse estudiar juntos el caso de su hija. Así hicimos y estamos todavía haciendo. En este caso el problema se convierte en objeto de estudio de nuestro laboratorio. El ser humano tiene en cada célula 23 pares de cromosomas, 2x23, excepto en las células germinales del ovario y del esperma, en las que solo hay una secuencia simple de 23. En el hombre un par de cromosomas consta de un cromosoma X y uno Y. Sin embargo, en la mujer se juntan 2 cromosomas X. El síndrome de Down, según exponen los tratados médicos, tiene la particularidad de que en el cromosoma humano número 21 hay no 2, sino también un tercer cromosoma o en cualquier caso un fragmento de este. El síndrome, lo que significa que son varios los síntomas que aparecen al mismo tiempo, se recoge en la literatura específica solo para los que pertenecen a la raza blanca. Según los textos médicos hasta ahora no es posible hacer una terapia de las causas. Los síntomas son retraso del desarrollo con retraso mental, cara mongoloide, eje de la hendidura palpebral mongoloide, branquecefalia, dedos muy tensos, en particular el meñique, el denominado epicanto, boca abierta, línea simiesca, surco de sandalia, gran distancia entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie, nariz chata, displasia de la oreja, lengua grande, tono muscular reducido, dedos cortos y estrabismo. Todas estas características se presentan en este síndrome según la sucesión indicada del 99 al 23% de los casos. Pero la trisomía, como se llama a este síndrome, no es unitaria, si bien existen una serie de variaciones o subformas, por ejemplo, la denominada trisomía en mosaico, supuestamente presente en nuestra paciente, según pensaba la madre. En este caso una parte de las células del cuerpo en el cromosoma 21, como sucede normalmente, tiene solo 2 cromosomas, mientras que en otra parte de las células del cuerpo hay 3 o fragmentos de un tercer cromosoma. Yo no soy genético y no pretendo hacer ningún juicio, como tampoco la madre de la niña que, como médico, se ocupó sin embargo muy intensamente con las cuestiones básicas de este síndrome, como fácilmente se puede imaginar. Lo interesante del caso es el hecho de que el padre de la muchacha conoce la nueva medicina desde hace ya muchos años. La madre no la conoció hasta que estuvo en el 7º mes de embarazo, cuando se fue a vivir con el padre de la niña. Entonces tenía 42 años. La madre de Anna trabajó hasta el 7º mes en un gran edificio de 10 plantas que no aislaba los ruidos y que estaba en remodelación. No se acuerda con precisión si las remodelaciones empezaron ya en el primer mes de embarazo o en el segundo. En cualquier caso, se trabajaba todo el día con los martillos neumáticos, cuyo ruido traspasaba la médula y los huesos, según cuenta la madre. Había sido una verdadera tortura y todos tenían el mismo deseo, largarse de ahí. Después se había trasladado a casa de su novio, el padre de la niña. Este había heredado una vieja fábrica y había acondicionado un laboratorio para construir órganos. En los meses sucesivos al nacimiento y después también, fue necesario talar cientos de árboles con la sierra circular, lo que la madre de Anna hizo junto a su novio para tener más luz en las zonas oscuras de la fábrica. Obviamente no pensó que eso pudiera dañar a la niña en su vientre, de hecho, para ella la motosierra era un alivio después de los martillos neumáticos ensordecedores del anterior puesto de trabajo, como hemos dicho,
Estuvieron aserrando durante meses, también tras el nacimiento de la niña. Por ejemplo, se tenían que cortar los árboles para transformarlos en leña para quemar, además en la fábrica de construcción de los órganos del padre se cerraba continuamente. Cuando Ana nació en casa en el momento que le tocaba, tenía el aspecto de un chinito. Para la madre, médico, el diagnóstico era, sin dudas, mongolismo síndrome de Down. Pero el padre consoló a su deprimida compañera. Todavía no se ha dicho la última palabra, veamos si la nueva medicina tiene algo que decir que sea de ayuda. Desde entonces los padres han buscado cualquier oportunidad para ver si la nueva medicina pudiera ser de ayuda, aunque en los libros de nueva medicina no hubiera ninguna ley respecto al síndrome de Down. El padre la conocía desde hacía años. La madre se ocupó con ella seguidamente y al mismo tiempo constató que su hija era un desarrollo típico y que estaban presentes todos los síntomas como boca abierta, lengua grande, retraso del desarrollo, clinodactilia. Con 1 año de edad Ana todavía no era capaz de gatear o sentarse. No había sido necesario hacer un tratamiento médico intensivo ya que Ana podía estar atendida por su madre. Entre el 8º y el 17º mes, por la noche, Ana tenía a menudo pavor nocturnus, incluso humedecía la cama. A posteriori la madre sostiene que podría haberse tratado de ataques epilépticos. Ana consiguió andar solo cuando tenía 2 años y 3 meses, aunque de un modo muy rudo e irregular. La madre dice, parece peor de lo que es. También ahora la niña camina de un modo torpe porque persiste en la parálisis de la musculatura de las piernas. La ocasión de consultar la nueva medicina se produjo en septiembre del 1998 en un seminario. En este diagnóstico tan claro de síndrome de sierra circular es extraño que a la madre no le viniesen a la cabeza en primer lugar los martillos neumáticos al oír aquella afirmación, y por error no se disponía ni siquiera de TAC cerebral. A pesar de eso creímos que habíamos encontrado juntos la clave que se adaptaba a este caso. Desde entonces los padres pusieron cuidado para que cesaran los ruidos más fuertes, en particular los de las máquinas. Un día la madre llamó por teléfono muy excitada porque se le vino a la cabeza la historia de los martillos neumáticos. Realmente habíamos encontrado la llave, desde hacía 12 semanas Anna, para gran alegría de sus padres, tuvo una rápida recuperación del desarrollo hacia la normalidad que nadie hubiera creído posible antes. Los vecinos, amigos y terapeutas les dijeron a los padres que no reconocían a la niña. Mientras que antes solo era capaz de decir juntas 1 o 2 palabras, ahora dice frases de 3 o 4 palabras y entiende todo mucho mejor. Incluso cuando se dejaba de ver a Ana por 2 días se daba uno cuenta del rápido progreso en la recuperación de la madurez, según cuenta la madre. Hasta aquí se podría formular el informe de laboratorio como sigue. Claramente la niña tenía que haber sufrido al menos un conflicto de la sierra circular ya en el vientre materno. Seguidamente a la madre le viene a la mente el conflicto del martillo neumático que había durado durante 6 o 7 meses. La madre cuenta también que, con los ruidos fuertes, incluso cuando el gato maulla, Ana se tapa las orejas y evidentemente siente malestar o incluso dolor. A menudo grita. Sin embargo, hasta ahora no se sabía a qué se debía. En la nueva medicina sabemos que un individuo oye voces si tiene en el cerebro un conflicto del oído cortical respectivamente a la derecha y a la izquierda. Eso se manifiesta si el contenido conflictivo era algo pronunciado, por ejemplo, una frase dicha que no se quería oír o que no permite creer lo que se oye. Las voces normalmente dicen cosas que tienen que ver con estas frases, pero si se trata de ruidos como el de la motosierra, los afectados son enormemente sensibles al ruido y sufren dolores en el oído que resultan infernales, y no solo con los ruidos fuertes, sino también a menudo con los normales con las frecuencias relativas. Los ruidos hacen realmente daño de tal manera que los pacientes gritan por el dolor. Tiene que haber sido así con Ana. Al final del seminario habíamos llegado a este punto. Realmente fue bueno eliminar esta constelación del conflicto del oído, en el que al menos uno tenía que haber sido un denominado conflicto de la sierra circular. Fue muy costoso para los padres, porque el padre de Ana como fabricante de órganos, cierra por motivos profesionales continuamente en su taller. Parecía también que la constelación no hubiera podido durar de un modo continuo, de hecho, Ana no estaba en el periodo de desarrollo de un neonato, aunque era capaz de hablar y entender poquísimo. Si el síndrome de Down dependía de conflictos biológicos, entonces tenían que haber sido temporales, en cualquier caso,
Solo breves periodos de solución conflictiva que habían permitido un retraso del desarrollo, haciendo que se quedara como un niño de 1 año o 1 año y medio. ¿Qué podíamos esperar entonces del TAC cerebral? ¿También la clinodactilia y la parálisis parcial de las piernas habrían sido al final la consecuencia de los conflictos biológicos? Los padres, un día antes del seminario, le habían hecho un TAC cerebral, que sin embargo todavía no estaba listo. Entonces me la mandaron hacia finales de noviembre junto con la buena noticia de que Anna se desarrollaba muy agradablemente, sobre todo al expresarse. Por teléfono la madre me dijo que por la calle algunas personas la paraban para preguntarle cuál era el motivo del extraordinario cambio positivo de Anna. Fotografía del 26 de septiembre de 98. Anna es zurda. Típico aspecto de una niña de 4 años y medio con síndrome de Down. Detención del desarrollo en los 3 a 3,5 años, boca abierta, lengua grande, ligero estrabismo divergente, estrabismo hacia el exterior, con primacía del ojo derecho. Obviamente no se pueden ver los dedos extremadamente tensos, a la derecha un poco más acentuado que a la izquierda. El andar es irregular y torpe, a menudo la niña se cae, parálisis parcial de las piernas. La medicina oficial en práctica no prevé ninguna terapia para el síndrome de Down, a excepción de cierta gimnasia puramente sintomática. Eso es del todo erróneo. Claramente el síndrome de Down es solo parecido a la sintomatología de constelaciones iguales o parecidas del paleoencéfalo y del neoencéfalo que surgen y tienen también un desarrollo según las 5 leyes naturales de la nueva medicina, lo cual no lo sabíamos hasta ahora. Estas constelaciones son en todo o en parte responsables en su combinación también de una alteración, en teoría pasajera, del cromosoma 21. TAC cerebral del 25 de septiembre de 98. En esta imagen vemos en la fosa craneal mediana derecha, flecha dorsal abajo y frontal arriba, 2 conflictos del oído activos, junto a otro que con cierta seguridad no está activo, en el relé del trigémino para el lado izquierdo de la cara. De seguro podemos atribuir uno de los 2 conflictos del oído a la sierra circular, sin embargo, no sabemos cuál. El otro FH podría depender, con cierto fundamento, del padre, así como el conflicto de la cara para el lado izquierdo, como zurda igual al lado del compañero. De hecho, la niña, que está muy apegada a su padre, lo llama cientos de veces al día, según cuenta la madre, cuando está lejos durante algunas semanas para reparar un órgano. Los 2 FH se presentan juntos probablemente no por casualidad, de hecho, superponiéndose en parte, porque para la niña, en el vientre materno, el aserrar siempre tenía que ver con la voz del padre. Uno era el ruido que ella oía gustosamente, pero que a menudo no podía oír durante mucho tiempo, separación del padre igual a compañero, el otro sin embargo le desagradaba mucho, este es el ruido de la motosierra. Queridos lectores, seguidamente verán que el penoso, estar, refugiados de los conflictos, focos en el cerebro y resultados orgánicos no son ni mucho menos un capricho mío. De hecho, un viejo dicho médico dice, antes de la terapia los dioses han establecido el diagnóstico, que deriva del griego antes de la alegría los dioses han previsto el trabajo. En esta imagen del TAC cerebral de un estrato un poco más profundo respecto al precedente, vemos diferentes FH. En primer lugar, reconocemos en la fosa craneal mediana izquierda, flecha en la esquina de arriba a la izquierda, un conflicto del oído activo débilmente. Podría tratarse del ruido ensordecedor de los martillos neumáticos que tenía que ver solo con la madre y que le había afectado también a ella hasta la médula. Probablemente podemos hacer salir de nuevo los conflictos o los FH en el tronco cerebral todavía en la fase intrauterina. Vemos un foco en el relé de la acústica a la derecha que se puede llamar también neurinoma acústico, correspondiente al conflicto de no recibir la información que se espera. A nivel orgánico eso corresponde a la mucosa del oído medio derecho. Podría ser la espera de la voz del padre, segunda flecha de arriba a la derecha, mientras que sin dudar tenemos que atribuir el neurinoma acústico a la izquierda, segunda flecha de arriba a la izquierda, correspondiente a la mucosa del oído medio izquierdo, al ruido de la sierra circular de la que la niña todavía en el vientre materno y también luego quería siempre liberarse. El neurinoma acústico derecho, igual a FH para la mucosa del oído medio a la derecha, está ahora visiblemente en solución o de nuevo en solución. El neurinoma acústico izquierdo está nuevamente activo. La flecha de arriba a la derecha indica el FH para los túbulos colectores del riñón derecho. Este foco corresponde a un conflicto del prófugo con el sentimiento de estar solo y abandonado con adenocarcinoma de los túbulos colectores.
El FH en el tronco cerebral ventral, tercera flecha de arriba a la derecha, indica un conflicto de miedo a la muerte que se encuentra en solución. Dado que la niña de noche ha sudado a menudo, en una TAC torácica muy precisa se podría encontrar eventualmente pequeñas cavernas como residuos de una tuberculosis pulmonar concluida o con recaídas crónicas. En la fase PCL en este foco, que comprime un poco por la derecha el cuarto ventrículo, podría superponerse un viejo FH, seguramente ya bien cicatrizado para la pleura izquierda y el peritoneo, cuarta flecha de arriba a la derecha, y un FH a rayas oscuras para el pericardio izquierdo que está de nuevo en solución y comprime el cuarto ventrículo dorsalmente. Al final encontramos todavía un gran FH débilmente activo para el peritoneo derecho y la pleura derecha. Entonces la niña seguramente, además de la constelación de la corteza del neoencéfalo, conflicto del oído, para la cual hay informes clínicos, tiene también una constelación del tronco cerebral más o menos duradera, neurinomas de la acústica, etc., al igual que una constelación del cerebelo. Si seguidamente se encuentra la llave, a menudo se puede entender por el éxito obtenido que las propias suposiciones eran acertadas. Eso no nos excusa de enumerar seguidamente cada elemento como los buenos artesanos. De hecho, todavía surgen grandes preguntas. 1. ¿Qué conflicto ha sufrido la niña todavía en el vientre materno que le han dado el aspecto de un chinito? 2. ¿Qué conflictos debemos considerar como consecuencia cuyo contenido biológico conocemos, pero que sin embargo no son reales? 3. ¿Qué conflictos biológicos podrían explicar los síntomas del síndrome de Down, en particular también la sintomática cromosómica? Aquí vemos las dos flechas superiores que indican los relés musculares o los FH, no relés motores de la corteza cerebral sino el relé de la médula cerebral de la musculatura de la mano y de los dedos. El FH a la izquierda para la mano derecha, compañero igual a mano del padre, está seguramente activo todavía. El FH a la derecha para la mano izquierda, de la madre, parece estar todavía o de nuevo activo. La rigidez de los dedos dependería del hecho de que los músculos flexores de los dedos están parcialmente paralizados. Las dos flechas de abajo indican los FH del relé del ovario, que estaban los dos en solución, a la derecha sin embargo parece que haya de nuevo actividad, conflicto de pérdida con relación al padre. En efecto el padre, que permaneció durante algunos meses sin encargos, se había marchado nuevamente por algunas semanas para reparar un órgano una semana antes de esta tomografía, y Ana, como ya hemos dicho, preguntaba todo el día por él. La flecha derecha indica un FH en fase PCL con fuerte edema que corresponde a un conflicto de herida y de hemorragia resuelto y a nivel orgánico a una esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Vemos el claro desplazamiento hacia el centro del ramo derecho de la cisterna ambiens. De hecho, Ana, cuando a menudo se caía, se golpeaba la nariz, teniendo fuertes hemorragias que cada vez duraban más porque Ana gritaba terriblemente. La flecha a la izquierda indica un FH en la zona del recto correspondiente a un conflicto de identidad que una muchacha zurda puede sufrir en este lado cerebral solo como un segundo conflicto que justo es el que causa la constelación. En las imágenes siguientes volvemos a ver el mismo foco, que se alarga todavía más hacia arriba. Hacia abajo este foco llega hasta la fosa craneal mediana, conflicto del oído. De esto normalmente se deduce que el conflicto de identidad no se produce solo por el contexto del conflicto del oído, sino que haya aparecido junto a este. La niña, probablemente ya cuando estaba en el vientre materno, ha perdido el sentimiento de la propia identidad a causa del ruido insoportable de los martillos neumáticos. Entonces estaba a medias o por completo en constelación biomaníaca o en la biodepresiva, con posible alternación. En la imagen de al lado vemos dos FH cercanos que afectan a la octava o novena costilla izquierda, lo cual a su vez corresponde a una desvalorización de sí mismo. Ahí no valgo mucho. Al menos el dispuesto ventralmente está todavía activo, el otro probablemente en solución. En esta imagen podemos ver claramente, dos flechas de arriba, un gran conflicto motor central que afecta a una parálisis de las dos piernas que sin embargo está visiblemente, de nuevo, en solución. Ana no consiguió gatear y estar sentada hasta que tenía 1 año, estaba claramente paralizada. La motricidad sin embargo seguía mejorando. Ana se tropezaba todavía mucho, tenía unos andares cojos, atásicos y torpes pero ahora puede, a veces bien a veces mal, andar fatigosamente. La flecha de abajo a la izquierda indica un conflicto de identidad que está claramente activo.
parece extenderse hasta casi el centro cortical sensorial cranealmente, lo que cargaría toda la circunvolución cortical con el contenido conflictivo de la separación madre-niño. En nuestro lenguaje biológico del cerebro le daríamos la lectura siguiente, oyendo el ruido insoportable que penetraba en los huesos de los martillos neumáticos. Ha tenido miedo de estar separada de la madre y ha sufrido un conflicto de identidad que está activo todavía hoy. A nivel orgánico a este conflicto le corresponderían en líneas generales úlceras de los conductos lactíferos en la mama derecha de la niña. 8.1. Consideraciones teóricas. El síndrome de Down presenta muchas variantes, como justamente habíamos esperado observando atentamente los tags cerebrales, suponiendo que tal síndrome tiene algo que ver con los conflictos biológicos, tratándose eventualmente solo de un síndrome de conflictos y constelaciones. El momento del surgimiento ontogenético intrauterino de estos programas especiales vendría aclarado por separado. Para la nueva medicina existen leyes, reglas simples y correlaciones simples entre psique, cerebro y órganos, es decir, la correspondencia directa y la sincronía. El conocimiento de estas correspondencias y sincronías constituye nuestro instrumento de trabajo. A cada FH en el cerebro, no importa si en la fase CA o PCL, le corresponde un determinado suceso orgánico, así como un suceso psíquico. En los focos podemos a menudo observar también qué desarrollo han tenido hasta ese punto, en cada caso de un modo aproximado. Por lo tanto, si comparamos estos sucesos del TAC con todo el conjunto de los sucesos orgánicos, normalmente considerados típicos del síndrome de Down, y los pasamos todos a través del filtro de anamnesis escrupulosa, entonces podemos explicar bien, prescindiendo del suceso cromosómico, todos los sucesos y los síntomas del síndrome de Down de nuestra pequeña paciente. Naturalmente con la ayuda de la historia evolutiva, pero eso en la nueva medicina es tan obvio que no hace falta una mención particular. Esto significa que también tenemos que poner los síntomas en relación con el momento de los conflictos durante el embarazo. ¿Hemos explicado así el síndrome de Down? Todavía no. Pero si se consigue explicar, por ejemplo 10 casos de mongolismo de este modo coherente y completo, ya no existirá un síndrome de Down, sino que encontraremos una cierta semejanza externa de la sintomatología cada 100 o 500 casos en el ámbito de la incidencia normal de diferentes conflictos y constelaciones conflictivas. De hecho, también el denominado síndrome de Down no afirma nada diferente. Entonces, ¿sería solo una cuestión académica la que presentamos aquí, una disputa sobre nomenclatura y definición? No, esta nueva visión tendría realmente consecuencias enormes. De hecho, sabemos cómo tenemos que tratar los conflictos biológicos. Yo no soy ni un presuntuoso ni un soñador de la medicina. En mis 40 años de actividad médica he visto cientos de estos pobres niños con síndrome de Down y trisomía de todos los tipos como para sostener ahora que es fácil curar a un niño mongoloide de tal manera que vuelva a ser prácticamente normal. Para esto es necesaria también la familia, en particular la madre. Obviamente no sabemos todavía lo que es reversible y lo que ya no lo es. Sin embargo, ahora sabemos al menos dónde tenemos que intervenir, aunque conlleve siempre un trabajo muy duro poder llevar a una persona así, junto con la familia y los terapeutas implicados, en la dirección correcta. Por una parte, esto no parece posible en muchos conflictos, por otra está la esperanza fundada de que ahora existe una verdadera ayuda causal, con fuerzas insospechadas, disponibles en los parientes que antes no se habría considerado posible por cuando el pronóstico de incurable era devastador. Una vez que los padres están bien informados, posiblemente bien aconsejados por un maestro de la nueva medicina, entonces probablemente será difícil parar su iniciativa positiva. Después es labor de los terapeutas dirigir todas estas buenas iniciativas por las vías correctas. En todos los casos se destierra por primera vez la desesperación. 8.1.1. Consideraciones teóricas sobre las alteraciones cromosómicas. Si en nuestra psique se produce un conflicto biológico e irrumpe un programa especial, biológico y sensato, también en el cerebro y en el órgano sucede en sincronía algo correspondiente. Estas cosas las sabemos ya con precisión. Pero ¿qué es lo que sucede realmente en el órgano? ¿Un cáncer o una enfermedad oncoequivalente o una necrosis? Sabemos que existe un denominado cerebro del órgano en el que evidentemente oscilan las ondas circulares con la misma frecuencia que en el cerebro. De hecho, vemos los focos de Hammer también en el órgano si eso ha sucedido.
Sería justo pensar que son los pequeños cerebros celulares con sus cromosomas y genes lo que hacen oscilar el cerebro del órgano con la misma frecuencia que en los focos de Hammer en el cerebro. De hecho, los núcleos celulares constituyen el cerebro del órgano. Ahora sabemos desde hace tiempo que, por ejemplo, las células cancerosas adenoideas de las glándulas mamarias, que están destinadas a ser utilizadas una sola vez, genéticamente son diferentes respecto a las denominadas células autóctonas de las glándulas mamarias que subsisten tras la TBC de la fase PCL, mientras que las células cancerosas son caseificadas y eliminadas. Esta es claramente la característica en base a la que nuestros ayudantes, los microbios, en este caso las micobacterias, reconocen qué células tienen que reducir y cuáles no deben destruir en ningún caso. Por lo tanto, los cromosomas son modificados. Precisamente son alterados en cualquier cáncer. Sin embargo, sería posible, hipótesis de trabajo, que fueran modificados bajo dos aspectos. De uno acabamos de hablar. El otro sería aquel por el que todos los núcleos de las células del organismo, que están todos unidos entre ellos, saben, según la modificación cromosómica, que sucede en el resto del organismo. Esta suposición no está de hecho muy desviada, si hoy en día de hecho se sostiene que los cromosomas no son solo un paquete hereditario rígido, sino que participan también constantemente en el metabolismo del organismo y por lo tanto en cierta medida se modifican ellos mismos continuamente. Con esta idea bien fundada bastaría solo un pequeño paso para llegar al síndrome de Down, en el que no se verifica nada más que una alteración cromosómica en el cromosoma 21. La prueba decisiva sería verificar si la trisomía, o la trisomía fragmentaria, desaparece de nuevo cuando se resuelven los conflictos biológicos. Tengo muchas esperanzas para creer que sea así. En la medicina convencional se hablaría todavía de anteriores diagnósticos cerrados. Los niños volverían fácilmente a ser sanos, probablemente también a nivel cromosómico. Hasta ahora los genetistas habían partido del hecho de que la avería tenía que haber sucedido en la primerísima división celular porque la madre era muy vieja. Obviamente en teoría también el óvulo haploide, o el esperma, podría ya haber tenido un conflicto, por ejemplo, a causa de los ruidos del martillo neumático antes o durante la producción de la unión del óvulo con el espermatozoide. Esta era una suposición puramente hipotética, pero no hay motivos que obliguen a ella. En realidad, habría podido ser así teóricamente también en nuestro caso, pero evidentemente no lo ha sido, como demuestra el desarrollo. Queda el hecho de que las madres estadísticamente son demasiado viejas. Sin embargo, eso podría significar también que una madre joven habría eliminado inmediatamente con un aborto espontáneo a un niño con tantos conflictos, mientras que una madre demasiado vieja, según la estadística, a menudo no lo hace. 8.2. La terapia del síndrome de Down. Al científico le pega la modestia. Nos cuidaremos de decir que podríamos curar el síndrome de Down, mucho más de decir que podrían hacerlo solo los pacientes mismos y como muchos sus padres y parientes. Sin embargo, podemos decir que reconocemos, en general, en los síntomas que se encuentran en el síndrome de Down los normales programas especiales, biológicos y sensatos y que sabemos también cómo tratarlos coherentemente, es decir, cómo llevar estos programas especiales a la fase PCL. Entonces se podría llegar de verdad a la normalización o a la curación del síndrome de Down. Como hemos dicho, con mucha motivación, mucha fatiga y un poco de inspiración. Para nuestra grandísima sorpresa la verdadera terapia es a menudo mucho más simple de lo que los largos debates teóricos habrían dejado suponer. En cualquier caso, una vez que hemos encontrado la llave y estamos en condiciones de abrir las puertas, en nuestro caso, incluso antes de que dispusiéramos de un ataque cerebral, habíamos tenido un punto fijo clínicamente irrefutable, el síndrome de la sierra circular. Una niña tan sensible a los ruidos que se tapa las orejas y grita con cualquier ruido, dejando aparte los fuertes ruidos de una sierra circular o una motosierra, con la que los padres habían cortado juntos una buena cantidad de árboles durante los últimos 3 meses, con grandísima probabilidad, tienen que tener no solo un conflicto del oído, sino un FH en actividad sobre cada lado cerebral. En este contexto la causa más verosímil ha sido justo el denominado síndrome de la sierra circular, seguidamente integrado por el conocimiento del ruido anterior todavía peor del martillo neumático que había entrado en los huesos no solo de la madre, sino también de la niña en el vientre materno. Cierto que por algún lado hay que comenzar siempre.
Dado que en medicina normalmente no hay tiempo que perder, en nuestro caso nada impedía empezar a interrumpir estos ruidos desagradables, una medida que dio de inmediato un resultado efectivo. Normalmente en casos similares no es un error moverse en un principio por el terreno conocido, es decir, seguro en cierta medida. El segundo paso que teníamos que dar tenía que ver con las informaciones obtenidas del TAC cerebral, siempre sin medio de contraste. El segundo conocimiento, en cierta medida seguro, era el hecho de que el segundo conflicto del oído tenía mucho que ver con el padre. Ana pregunta cientos de veces al día, ¿cuándo llega papá? Por desgracia, a causa de diferentes impedimentos, solo pude tener el TAC cerebral a mediados de noviembre y solo entonces hemos podido decidir la segunda fase terapéutica, de nuevo basándonos únicamente en el sentido común. Después de que la familia había dado el primer paso aconsejado de eliminar los ruidos de la sierra circular, estaba seguro que también el segundo conflicto se habría resuelto. Acordamos que los fines de semana, por turnos, la madre fuera con Anna a ver al padre cuando éste estuviera fuera por trabajo y que él a su vez vuelva a casa para el fin de semana. Así para Anna el conflicto se había mitigado, es decir, se podrían reducir las recaídas. Obviamente cuesta un poco de dinero, pero no por esto se tiene que renunciar. Así se procede lentamente. Un problema que se planteó, en principio de un modo puramente académico-teórico, fue la cuestión de si los quistes del ovario probablemente ya presentes no hubieran producido demasiado estrógeno, tanto como para poder causar una madurez sexual precoz, y además si a esa edad los ovarios serían capaces de producir más estrógeno. Entonces, bajo el control del doctor Mamá, medimos el desarrollo de la tasa de estrógeno en la sangre e intervenimos enseguida si la cosa amenazaba con salirse fuera de control. La madre, entre otras cosas, cuenta que Ana tiene un olor vaginal como una mujer vieja. Es magnífico cuando se puede trabajar, como en este caso, a partes iguales con el sentido común y armados de conocimientos médicos. En este caso, probablemente, se habría realizado una extirpación quirúrgica lo más rápidamente posible del quiste ovárico si los estrógenos aumentaran excesivamente. En casos similares nadie debe tener miedo de disfrutar los más recientes conocimientos biológicos de la endocrinología. Usamos gustosamente y con reconocimiento todo lo que en la medicina tradicional pueda resultar útil a nuestros pacientes. Sin embargo, el caso todavía no ha concluido, siendo todavía objeto de estudio de laboratorio, pero todo deja pensar que pueda resultar bien. Esto les debería dar también a otros padres de niños discapacitados el coraje justo para intentar, por su propio hijo, lo que hasta ahora parecía imposible. Según mi opinión, un niño recuperado así seguidamente podrá también tener hijos totalmente normales. Durante este tiempo en nuestro laboratorio artesanal se trabaja intensamente para presentar a los investigadores genéticos la prueba de la renormalización obtenida en los primeros 10 casos de síndrome de Down con la firme esperanza de que entonces también los cromosomas vuelvan a la normalidad. Me resulta difícil imaginar ser médico sin ser al mismo tiempo investigador. La investigación es la madre de la ciencia. En ningún caso la niña ha sido un conejo de laboratorio, no teníamos nada que perder. Al lado una nueva fotografía de Anna a finales de diciembre del 1998. En esta nueva imagen solo 3 meses después está casi irreconocible. Ana recupera su retraso del desarrollo a una velocidad grandísima. 9. Las 3 reglas biogenéticas fundamentales de la nueva medicina. La nueva medicina se basa en gran parte en los hechos ligados al desarrollo evolutivo, tanto de la filogénesis como de la ontogénesis o embriología. Entonces resulta pertinente ocuparse intensamente también de estos argumentos en la nueva medicina. Mientras me ha sido posible descubrir las 5 leyes biológicas que constituyen la nueva medicina, en este capítulo no se trata de encontrar o formular los dogmas, sino de ocuparse con ellos para llegar a su comprensión. Entonces mucho mejor se comprenderán también las correlaciones de la nueva medicina. Por eso aquí voy a meter mis ideas en el banco de pruebas biológico. Podría ser que algunas de estas fueran correctas y que seguidamente superadas por nuevos conocimientos. Pero también es bien posible que algunas deban ser nuevamente correctas. Hay que intentar mostrar que la madre naturaleza desde la primera presencia de seres vivientes en la Tierra ha hecho experimentos con los mismos elementos de base que reencontramos en nuestros programas especiales, biológicos y sensatos. Sobre todo,
encontramos los elementos biológicos fundamentales de la simpaticotonía y de la vagotonía en las tipologías para el paleoencéfalo y para el neoencéfalo, como son los ataques epilépticos, obviamente siempre con la correspondiente proliferación celular o reducción celular. Cierto que tenemos que encontrar de cualquier modo los elementos biológicos fundamentales en toda la historia evolutiva, dado que las 5 leyes biológicas son válidas tanto para cada organismo unicelular como para el hombre, los animales o las plantas. Como ya hemos dicho, aquí no se deben establecer dogmas, pero se darán estímulos intelectuales para profundizar en la comprensión de estos argumentos. Ernst Haeckel ha reunido de un modo preciso y justo en la denominada regla biogenética fundamental todos los conocimientos embriológico-ontogenéticos y filogenéticos entonces conocidos respecto a estirpe, raza, especie. La ontogénesis, igual a desarrollo embrional, es una recapitulación de la filogénesis, igual a desarrollo de la estirpe. Esta regla biogenética fundamental tiene ahora 3 hermanas. Por eso me permito hablar de reglas biogenéticas fundamentales 1, 2 y 3 de la nueva medicina. Durante este tiempo la regla biogenética fundamental de Ernst Haeckel ha sido reconocida casi unánimemente, por lo menos en general, aunque sea válida solo a partir de la primera célula diploide. Las otras 3 leyes biogenéticas fundamentales descubiertas por mí son entonces una novedad añadida a la precedente. Ley biogenética fundamental, Haeckel. La ontogénesis es una recapitulación de la filogénesis. Las 3 leyes biogenéticas fundamentales de la nueva medicina. Primera ley biogenética fundamental. La ontogénesis, desarrollo embrional, es también una recapitulación de la filogénesis, igual a desarrollo de las hojas embrionales. Las 3 hojas embrionales. Endodermo igual a hoja embrional interna. Mesodermo igual a hoja embrional media. Ectodermo igual a hoja embrional externa. En la nueva medicina forman la subdivisión natural de todos los programas especiales, biológicos y sensatos, EBS, casi el sistema periódico de la nueva medicina. Segunda ley biogenética fundamental. Los programas especiales, biológicos y sensatos, EBS, con sus 2 fases simpaticotonía, vagotonía, están constituidos por elementos que encontramos ya en el esquema de desarrollo de la filogénesis, igual a desarrollo de especie, raza, estirpe, y de la ontogénesis, igual a desarrollo embrional. En los cefalóforos estos corresponden también al esquema de desarrollo cerebral. Paleoencéfalo, neoencéfalo. Tercera ley biogenética fundamental. El embarazo consiste de a. Un equivalente del programa especial, biológico y sensato del organismo materno y b. Un equivalente de programa especial, biológico y sensato del organismo infantil, que llamamos desarrollo embrional. Los 2 equivalentes de programas especiales, biológicos y sensatos tienen un desarrollo sincronizado. Primera fase, hasta finales del 3er mes de embarazo, exactamente hasta la mitad de la semana 11 tras la concepción en la madre y en el niño, proliferación celular del tipo del paleoencéfalo. Segunda fase, hasta el final del embarazo, es decir, al final del 10º mes, lunar, vagotonía en la madre y en el niño, con proliferación celular del tipo del neoencéfalo. Nacimiento igual a crisis epileptoide, tanto en la madre como en el niño. En la madre bajo la forma de contracciones, en el niño bajo la forma de contracciones musculares tónicas, igual a el niño se encoge, es decir, contrae los músculos tónicamente de modo que el útero puede expulsar al niño. Parte postepiléptica de la segunda fase, de tipo del neoencéfalo. Sin embargo, aquí al mismo tiempo primera parte de la fase PCL de tipo del neoencéfalo, loquios, y exudación igual a producción de leche por las glándulas mamarias, lactancia del niño. Es importante saber que aquí no tienen importancia ni los tiempos absolutos de la duración del embarazo o de la incubación ni los tiempos relativos, que cambian de un animal a otro, adaptándose cada vez al ambiente relativo y a las exigencias específicas, sino que aquí se trata solo de los elementos fundamentales que la madre naturaleza utiliza o encierra en una especie de programa especial, biológico y sensato. Además, es muy importante que el organismo materno y el infantil estén sincronizados en sentido biológico. Extrañamente en el pasado nadie había pensado jamás que la mujer embarazada estuviera en simpaticotonía hasta el final del 3er mes de embarazo, es decir, tiene las manos y los pies o los órganos periféricos fríos. En esta primera fase simpaticotónica de tipo del paleoencéfalo el organismo materno realiza una proliferación celular de tipo del paleoencéfalo A en la mucosa del útero con el fin de obtener una inhidación óptima de la placenta del niño así como una nutrición óptima igual a alimentación del embrión. B en las glándulas mamarias que en este periodo crecen gracias a la proliferación celular. C
en la musculatura lisa del útero. De un modo correspondientemente sincronizado también el organismo del niño está en simpaticotonía con proliferación celular de tipo del paleoencéfalo, por ejemplo, la placenta, el tracto intestinal, etc. Ahora, sabiendo que el organismo materno y el del niño superan también los dolores del nacimiento de un modo sincronizado como crisis epiléptica, la madre con las contracciones y el niño con la inervación tónica de la musculatura corporal de modo que, gracias a la perístasis uterina pueda ser expulsado a través del orificio del útero, debemos pararnos a pensar si la inducción al parto, hoy en día costumbre en algunos lugares, no sea un error. De hecho, partíamos de la premisa de que el niño normalmente se encoge durante las contracciones de la madre, pero no sabíamos que probablemente el niño en el nacimiento atraviesa una regular, natural, crisis epiléptica. Es dudoso que esté bien causar artificialmente una crisis epiléptica así en un momento no, todavía, deseado por la naturaleza. Queda pues aclarar si estamos en condiciones, con nuestros fármacos, de provocar artificialmente una crisis epiléptica parecida en el niño en el nacimiento justo al mismo tiempo que la de la madre. 9.1. Los elementos constitutivos de la naturaleza en la concepción y durante el desarrollo del organismo infantil. 1. El periodo hasta la primera célula diploide. La regla biogenética fundamental de Ernst Haeckel tiene en general una validez no completa. La ontogénesis es una recapitulación de la filogénesis, sin embargo, no dice nada vinculante respecto a los ámbitos temporales de los distintos periodos evolutivos. La denominada célula primigenia no es de hecho la célula diploide, como erróneamente suponen todos, sino que es la célula haploide, pero ni el óvulo ni el espermatozoide, tampoco, haploide, que, como veremos seguidamente, ya son regresiones de las células germinales diploideas. Esto se reconoce por el hecho de que el hombre en vez de dos cromosomas X emparejados, hay un cromosoma X y un cromosoma Y, por el contrario, en la mujer 2X o en el óvulo femenino solo una 23 parte de cromosoma X y en el espermatozoide masculino solo una 23 parte Y. Sin embargo, hay que excluir que la célula originaria estuviera compuesta por dos series de cromosomas diferentes. El 98% de la duración que comprende la historia evolutiva del hombre tiene que haber estado empleada para construir una célula parecida primigenia haploide con equipamiento cromosómico haploide. El restante 2% comprende probablemente cientos de millones de años, por eso la primera ley biogenética de Haeckel está equivocada en un 98 o 99%. Es válida solo a partir de la primera célula diploide o de la primera división en dos células diploides. Si consideramos la simpaticotonía, generada por el denominado tronco del simpático, no solo como fase de estrés ergotrópica, es decir, encaminada al trabajo, sino en general también como inervación de las sucesivas fases de desarrollo, encontramos que la primera simpaticotonía está ya presente también en la primerísima célula haploide. En un cierto momento debe haber aprendido a doblar su equipamiento cromosómico y a dividirse en dos células gemelas idénticas, las dos haploidías. Retrospectivamente podríamos considerar este proceso como la primera fase simpaticotónica según el modelo del paleoencéfalo. La segunda fase, la vagotónica según el modelo del paleoencéfalo, sería la inervación trofotrópica que habría tenido la finalidad de nutrir de nuevo las células idénticas derivadas de la división, medios trozos, con la toma de alimento. El segundo y enorme paso biológico, que a su vez podría haber durado muchos millones de años, tiene que haber sido aquel por el que la célula, ya con cromosomas dobles, justo antes de la división para volverse haploide, se haya olvidado de dividirse y se haya quedado con un equipamiento cromosómico doble. Estas células dobles deben haber sido más funcionales que las células haploides de las que derivaban. De este modo se ha formado la primera célula, diploide fundamental. 2. Desde la primera división celular de la primera célula diploide. La parte cerebral más antigua es el tronco cerebral. Pero nuestras partes cerebrales, tronco cerebral, cerebelo y neoencéfalo, no se han formado una tras otra, sino en parte al mismo tiempo. Así, bajo el aspecto evolutivo, a partir de un cierto periodo, la transformación del tronco cerebral en el denominado paleoencéfalo ha tenido lugar con la involucración del cerebelo. 3. Pero este momento evolutivo es de grandísima importancia para nosotros en la nueva medicina. De hecho, el uso predominante de una mano o de la otra, dependiente del cerebelo, tiene un rol importante y la inervación resulta cruzada del cerebelo al órgano.
Es todo lo que sucede también para el neoencéfalo. Como podemos demostrar con el ejemplo de los gemelos monocigóticos, el desarrollo del cerebelo debe haber estado ya en curso en la primera división celular de la primera célula diploide, igual a célula con equipamiento cromosómico diploide. De hecho, de los gemelos monocigóticos uno siempre es zurdo y el otro diestro, salvo que no se trate por casualidad de una formación gemelar homocigótica doble con muerte de los dos gemelos, los dos diestros o zurdos, un caso extremadamente raro. El embrión, como se llama hasta el final de la 9ª semana de embarazo, calculando desde el día de la fecundación, cumple con gran preponderancia una división celular de tipo paleoencéfalo o según el modelo del paleoencéfalo, es decir, con simpaticotonía y proliferación preferentemente teratomoide. 4. Desde la primera división celular, desarrollo del tronco cerebral y del cerebelo, es decir, desarrollo del paleoencéfalo y precisamente hasta el final del tercer mes de embarazo o hasta la mitad de la semana 11 de embarazo, la mitad de la semana 13 calculando desde la última menstruación. Hasta ese momento el tipo de división celular de esta fase es preferentemente simpaticotónica. 5. Desde el final del tercer mes de embarazo el tipo de división celular es vagotónico, entonces de tipo del neoencéfalo, o dicho con más precisión, del tipo de la médula cerebral. Y justamente desde el cuarto hasta el séptimo mes de embarazo. 6. Desde el octavo al 10º mes de embarazo subsiste el tipo de división celular vagotónica del neoencéfalo, pero ahora prevalece el tipo de la corteza cerebral. 7. La crisis epiléptica en el tipo de fase PCL del neoencéfalo es el nacimiento. En conexión con esto está la denominada fase diurética, es decir, la eliminación de algunos litros de líquido de todo el cuerpo de la madre. 8. Tras el nacimiento en el organismo materno se realiza la primera mitad de la fase PCL de tipo del paleoencéfalo, la denominada fase exudativa. Durante los primeros 3 meses de embarazo el seno crece, es decir, tiene lugar la proliferación celular de las glándulas mamarias, mitosis, y tiene lugar la producción de leche, exudación, y los procesos de curación con TBC. Obviamente los periodos se superponen, no están limitados claramente, pero cualquier mujer embarazada nota siempre un cambio cuando a la fase simpaticotónica de embarazo se le superpone la fase vagotónica al final del tercer mes de embarazo. Una censura biológicamente bien clara en cuya causa o inervación, por extraño que parezca, nadie había pensado jamás. Filogénesis. Ontogénesis. Embarazo, organismo materno. Filogénesis. 1. Periodo hasta la primera célula primigenia haploide. Filogénesis. 2. Periodo de la célula haploide a la célula diploide fundamental. Desde este punto es válida la ley biológica fundamental de Haeckel. Filogénesis. 3. Periodo hasta la primera división celular de la célula fundamental diploide, una célula para el lado izquierdo del cuerpo y una para el lado derecho. Ontogénesis. Estadio de célula única, óvulo fecundado, consistente en 2 células secundariamente haploide, óvulo y espermatozoide, desarrollo del tronco cerebral. Embarazo, organismo materno. Fecundación del óvulo materno, secundariamente haploide, por el espermatozoide secundariamente haploide. Filogénesis. 4. Desde la primera división celular, periodo de 2 células, proliferación teratomatoide. Desarrollo del tronco cerebral y del cerebelo, paleoencéfalo. Simpaticotonía de tipo del paleoencéfalo. Ontogénesis. Desde la primera división celular, periodo de 2 células hasta el tercer mes de embarazo, mitad de la semana 11 de embarazo desde el día de la concepción. Desarrollo del tronco cerebral y del cerebelo, paleoencéfalo, con órganos correspondientes, simpaticotonía de tipo del paleoencéfalo. Se define el ser zurdo o diestro. Embarazo, organismo materno. Desde la concepción hasta el final del tercer mes simpaticotonía de tipo del paleoencéfalo. La mujer embarazada tiene frío. Crecimiento del pecho. Filogénesis. 5. Proliferación celular de tipo PCL vagotónico de la médula cerebral. Ontogénesis. Desde la mitad de la semana 11 de embarazo hasta el cuarto séptimo mes predominante proliferación celular de tipo de la médula cerebral. Embarazo, organismo materno. Desde la semana 11 de embarazo vagotonía de tipo de la médula cerebral. La mujer embarazada tiene calor. Filogénesis. 6. Proliferación celular de tipo PCL vagotónico de la corteza cerebral. Ontogénesis. Octavo décimo mes de embarazo, proliferación celular predominantemente de tipo de la corteza cerebral. Embarazo, organismo materno. Desde el octavo al 10º mes de embarazo vagotonía de tipo de la corteza cerebral. La mujer embarazada tiene calor. Filogénesis. 7.
crisis epiléptica de tipo PCL de la corteza cerebral. Ontogénesis. Final del 10º mes de embarazo para el ser humano, nacimiento igual a crisis epiléptica en la fase vagotónica de proliferación celular de tipo de la corteza cerebral. Contracción tónica de la musculatura en el nacimiento. Embarazo, organismo materno. Crisis epiléptica igual a nacimiento de tipo de la corteza cerebral y del paleoencéfalo, musculatura del útero. Filogénesis. 8. Proseguimiento de la segunda parte de la fase PCL de tipo de la corteza cerebral con proliferación celular. Ontogénesis. Proseguimiento de la segunda parte de la fase PCL de tipo del neoencéfalo con proliferación celular. Embarazo, organismo materno. Primera parte de la fase PCL, exudativa, de tipo del paleoencéfalo. Secreción local, lactancia y segunda parte de la fase PCL de tipo del neoencéfalo. 9.2. La ley biogenética fundamental de Ernst-Haeckel. Como ya hemos dicho, no hay casi nada más que discutir respecto a esta ley, aunque ésta sea válida solo a partir de la primera célula diploide, por lo tanto, como máximo en el último 2% de la historia evolutiva. De la ley biogenética fundamental de Haeckel, que por lo tanto ahora se llamará primera ley biogenética fundamental, podemos deducir los pasajes evolutivos individuales no solo para nuestra especie, sino también de todas las especies animales y vegetales, en algunos casos fácilmente y en otros con más dificultad, pero en principio está claro. Se ve especialmente bien en los delfines, por ejemplo, que en un tiempo muy antiguo salieron con nosotros del agua a la tierra, se convirtieron como nosotros en mamíferos que respiraban aire. Después volvieron al agua, donde sin embargo siguieron teniendo la necesidad de respirar aire cada cierto tiempo, igual que nosotros cuando nos sumergimos. Cuanto más atenta y precisamente observamos la historia evolutiva, mejor podemos seguir los diferentes periodos, también las evoluciones que son regresiones, como por ejemplo en el caso del periósteo, el epitelio pavimentoso envolvente, que durante este tiempo ha sido reabsorbido, porque no tiene ningún sentido biológico. Sin embargo, han permanecido los nervios que contenía, que son indispensables en el caso de la fractura ósea. 9.3. La primera ley biogenética fundamental de la nueva medicina. Hasta ahora no nos había interesado el hecho, real o enunciado, de que la ontogénesis del embrión fuera también una recapitulación de la filogénesis, igual a desarrollo de las hojas embrionales, ya que estaba admitido más o menos implícitamente, aunque esta misma hipótesis careciera de interés antes de que existiera la nueva medicina con sus programas especiales, biológicos y sensatos. Solo entonces la pregunta se ha vuelto interesante, es más tremendamente interesante, vemos que justamente todos los programas EBS funcionan básicamente siguiendo el esquema de nuestra historia evolutiva. 9.4. La segunda ley biogenética fundamental de la nueva medicina, periodo evolutivo antiguo, paleoencéfalo, simpaticotonía con proliferación celular, fase PCL en parte con poca vagotonía, abscesos fríos, con TBC, periodo evolutivo reciente, neoencéfalo, vagotonía con proliferación celular, simpaticotonía con necrosis, fase PCL con vagotonía caliente, reducción celular. En la programación de los programas del neoencéfalo la madre naturaleza ha elegido en el esquema disponible lo que le podía ocurrir, ha conservado la simpaticotonía y la vagotonía. Pero ha usado la reducción celular de la fase vagotónica de los programas del paleoencéfalo para la fase simpaticotónica de los programas del neoencéfalo, y al contrario la proliferación celular ha sido desplazada a la fase vagotónica, llevando a cabo uno de los milagros más sorprendentes de toda la biología o de la historia evolutiva. Evidentemente las finalidades de los nuevos programas tan diferenciados ya no eran realizables con los viejos esquemas de los programas arcaicos. Frente a esto uno solo puede mirar maravillado. A posteriori resulta incluso lógico y comprensible que la madre naturaleza haya probado con los programas disponibles. En líneas generales eran válidos. Por lo menos se conservó el esquema de la simpaticotonía para la actividad conflictiva y de la vagotonía para la fase PCL en los programas especiales, biológicos y sensatos. El hecho de que en el modelo del paleoencéfalo el tumor se siguiera reduciendo en la fase PCL, evidentemente no era tan prometedor para un desarrollo posterior. El modelo de la médula cerebral tiene el sentido biológico al final de la fase PCL, por lo tanto, está orientado teleológicamente hacia el final. Este final, por ejemplo, una mayor producción de estrógenos con quistes ováricos induritos o análogamente con quiste testicular indurito o producción aumentada de orina con quiste renal indurito,
El denominado nefroblastoma ofrece perspectivas al final del programa EBS que los modelos arcaicos de los programas del paleoencéfalo no podían dar todavía. Este programa de la médula cerebral representa también, sin embargo, una especie de lujo que los modelos del paleoencéfalo todavía no estaban en condiciones de permitirse. En el modelo corteza-neoencéfalo, modelo de la corteza cerebral, cambia todo de nuevo. Permanece la simpaticotonía para la fase de conflicto activo y la vagotonía para la fase PCL según el programa del modelo del paleoencéfalo. La reducción celular en la fase CA y la proliferación celular en la fase PCL derivan del modelo de la médula cerebral. Por el contrario, el sentido biológico se encuentra de nuevo desplazado de la fase CA, la fase de conflicto activo, como en el programa del modelo del paleoencéfalo. No sabemos si se trata de una gran genialidad soberana o de una genial soberanía que la madre naturaleza nos presenta a los pequeños aprendices de brujo. Esta nueva estructura de los programas especiales, biológicos y sensatos, EBS, que deriva de los antiguos elementos de la filogénesis y de la filogénesis constituye el núcleo de la segunda ley biogenética fundamental de la nueva medicina. 9.5. La tercera ley biogenética fundamental de la nueva medicina. Los médicos modernos, entre los que me incluyo a mí mismo, han hecho descubrimientos y encontrado terapias para cualquier cosa posible, pero al final siempre viendo los árboles sin ver el bosque, andando entre la niebla. Si no, ¿cómo habría sido posible que hubiéramos estado tan ciegos frente a uno de los procesos más importantes, como es el embarazo de una futura madre? De verdad sabíamos pragmáticamente que al final del tercer mes todo se modifica, pero ni el ginecólogo ni el embriólogo o el estudioso del cerebro habían notado lo que realmente sucedía. Era muy fácil. Los 3 primeros meses de embarazo se desarrollan según el modelo arcaico directo del paleoencéfalo con simpaticotonía y proliferación celular en el niño y en la madre. El resto del embarazo se produce según el modelo directo del neoencéfalo con vagotonía y proliferación celular en el niño. Así de fácil, la madre naturaleza simplemente ha puesto en sucesión estos dos modelos de proliferación celular y nosotros, aprendices de brujo, no nos habíamos dado cuenta de nada. Sostengo que ha habido una razón especial que nos ha mantenido ciegos impidiéndonos llegar al verdadero fondo de la pregunta. Para poder explicarlo mejor debo precisar algunas cosas. El ovario y el testículo son órganos paragonables entre ellos, semejantes, pero no del todo. En un mamífero hembra todos los óvulos que en adelante alcanzarán la madurez sexual están ya presentes, y justo con equipamiento haploide de cromosomas, o sea, equipamiento a medias. Por el contrario, en el testículo hay células de los espermatozoides que producen continuamente espermatozoides haploides. Estos espermatozoides tienen un equipamiento cromosómico doble, como los oogonos u ovogonos en la mujer, o mejor dicho, en el embrión hembra, que en un origen han producido los óvulos. De hecho, en el momento del nacimiento, según dicen los embriólogos, ya están presentes y disponibles todos los óvulos hasta el final de la madurez sexual. Sin embargo, parece que permanecen algunos oogonos o células originarias de los óvulos a partir de las cuales se puede generar, al igual que en los testículos, los teratomas en el programa EBS del conflicto de pérdida. Estos teratomas se forman según el modelo del paleoencéfalo con división celular simpaticotónica de las células diploides o de células con equipamiento cromosómico diploide. Su foco de Hammer se encuentra en el mesoencéfalo, que pertenece al tronco cerebral. Por lo que sé, no se conocen tumores de óvulos haploides o de espermatozoides haploides. ¿Dónde estaba entonces la dificultad de comprensión? En el pasado evolutivo nuestros antepasados se han multiplicado según el modelo del paleoencéfalo. Podríamos hablar también de partenogénesis biológica. El denominado teratoma, del griego, monstruo, por un tumor extenso, es en cierto modo todavía el programa antiguo que, en el caso de un DHS con conflicto de pérdida muy fuerte, crece rápidamente como nuevo producto de tipo arcaico, prácticamente de tipo adenocarcinomatoso. Sin embargo, no tiene ninguna posibilidad de crecer bien formados hasta el final, motivándose así el origen del vocablo griego monstruo. Pero en realidad este tumor inocuo no se considera maligno. En el testículo se trata de pequeños nódulos que se notan cuando se encuentran en la zona periférica del testículo. Ahora llegamos a la mayor dificultad para nuestro desfasado modo de comprender. Todavía existen muchos organismos unicelulares, los denominados animales o plantas primitivas, en particular los hongos, que se multiplican según el modelo del paleoencéfalo. Simplemente se dividen y de cada mitad celular o espora se forman nuevos seres vivientes de la misma especie que prácticamente no mueren nunca.
Sustancialmente es el principio según el cual los gemelos monocigóticos se forman todavía en el periodo antiguo de la evolución, justo antes del periodo moderno. Los gemelos homocigóticos representan el mismo progreso biológico conocido en la historia evolutiva. De hecho, un gemelo siempre es diestro y el otro zurdo, por lo que también primerísima célula, existe una célula hija originaria diestra y una célula hija originaria zurda. Entonces la madre naturaleza ha creado algo nuevo, la bisexualidad. Desde ese momento en las plantas y en los animales superiores, y en el hombre, los nuevos organismos vivientes, los hijos, se han originado por un equipamiento cromosómico haploide formado por cada uno de los padres. De hecho, en la proliferación directa del paleoencéfalo en general todos los ejemplares son iguales, es decir idénticos, implicando un avance mínimo del desarrollo con millones de ejemplares idénticos. Como ya hemos dicho, en el inicio del periodo evolutivo antiguo debe haber sido así, de hecho, el óvulo fecundado, que ahora posee un equipamiento cromosómico diploide, en los 3 primeros meses de embarazo se multiplica preferentemente todavía según el esquema del paleoencéfalo. Sin embargo, dos cosas son las que han hecho tan difícil nuestra posibilidad de comprenderlo. 1. La madre naturaleza ha llevado la reproducción sexual hacia atrás en la primera división celular. 2. Después, con el inicio del nuevo periodo evolutivo o periodo del neoencéfalo, los programas particulares se dejaron todavía, por lo menos en gran parte, en el ovario y en el testículo en consideración a la necesaria producción hormonal, una invención fantástica de la madre naturaleza, pero ya instalado según los programas del modelo del neoencéfalo, más exactamente según el modelo de la médula cerebral. Hoy en día todavía se encuentra la producción hormonal originaria según el modelo del paleoencéfalo en la hipófisis anterior o en el lóbulo anterior de la hipófisis, que todavía dirige la producción de hormonas sexuales. Los relés, en el caso de un DHS los focos de Hammer, para los teratomas y los denominados programas CBS intersticiales, es decir, para la necrosis del ovario, igual a fase CA, y para los quistes ováricos, igual a fase PCL, que después se endurecen y producen hormonas, análogamente en el testículo las necrosis y los quistes del testículo, se encuentra de hecho en el cerebro, muy cerca unos de otros, mesoencéfalo, igual a parte del tronco cerebral y médula del neoencéfalo, pero entre ellos está el límite que separa el paleoencéfalo del neoencéfalo. Por lo tanto, podemos decir que pertenecen a mundos diferentes. Después de haber conocido a fondo el tipo del paleoencéfalo y del neoencéfalo gracias a nuestros programas especiales biológicos y sensatos, no nos resulta para nada difícil reconocer también en el embarazo un tipo de programa EBS. De otra manera, ¿cómo podría darse una proliferación celular de las glándulas mamarias en los primeros 3 meses del embarazo? ¿Cómo podría darse una proliferación celular en la mucosa del útero durante los primeros 3 meses de embarazo? 2 por 29.5 días más 14,7 días igual a 73,7 días tras la concepción o 88,5 días tras la última menstruación. Ya hemos hablado del hecho de que los últimos 7 ciclos lunares, igual a 203 días, indican una fase PCL del tipo del neoencéfalo. Sin embargo, a pesar de eso solo son los elementos de base o modelos de los programas CBS para ser usados aquí por la madre naturaleza. De hecho, las células del seno no son células destinadas a un único uso como las cancerosas. Al contrario, las células crecidas en añadidura en la mucosa uterina se destruyen análogamente o casi del mismo modo que las células cancerígenas en el modelo del paleoencéfalo. De este modo la madre naturaleza saca de sus utensilios o modelos todo lo que puede necesitar. No es por diversión académica que la nueva medicina se ocupe de estas cuestiones, sino porque de estas surgen evidentes aplicaciones prácticas. Sabemos por qué las gestantes tienen como primer signo molestias en el estómago, simplemente a causa de la simpaticotonía. Por el mismo motivo tiene los ojos brillantes, porque la tiroides trabaja de más. También son fácilmente alterables y están más sujetas a sufrir conflictos. Probablemente las mujeres embarazadas pueden tener conflictos y abortos con especial facilidad justo antes del final del 3er mes, porque quizás aquí se produzcan al mismo tiempo 2 fases CA de conflicto activo, una todavía del tipo del paleoencéfalo y otra ya del tipo del neoencéfalo, médula cerebral o equipamiento cromosómico haploide. Parece que todas las fases transcurran de un modo sincrónico en la madre y en el niño, y que estén ligadas entre ellas en los 2 cerebros desde el primer día de la concepción.
Queridos lectores, no se descorazonen si no consiguen abarcar del todo estas correlaciones tras la primera lectura. A mí me han hecho falta meses de lenta comprensión y hasta ahora nadie había entendido nada. Buscar una buena ocasión para poder leer este capítulo 2 o incluso 3 veces, con toda la calma. Estoy seguro que todo será muy lógico. Con los conocimientos preliminares de la nueva medicina llegarás realmente a entenderlo todo muy rápidamente. La dificultad de comprensión, como ya hemos dicho, estaba en el anacronismo que la madre naturaleza se podía conceder libremente, aunque nuestros antepasados se hubieran desarrollado ya desde hace millones de años según el modelo del paleoencéfalo hasta cuando al final fue introducido el modelo del neoencéfalo y el lugar del desarrollo embrional simpático-tónico lo ocupó el desarrollo embrional vagotónico. No importa si ahora llamamos al dios de la creación o a la madre naturaleza Krishna, Govinda, igual a la que regala el placer de los sentidos a las vacas, Yahvé, u Odín, o de mi igual a respiración, el padre del universo que da el aliento a Zeus, esta creación animada por el alma es mucho más maravillosa que lo que cualquier narración del Génesis podría expresar. No se para de sentir un estupor respetuoso. Normalmente este capítulo debería formar parte de un libro de biología, y en uno, dentro de poco, será incluido de hecho. Pero al mismo tiempo es también un capítulo de la nueva medicina, de la medicina sagrada. Basta pensar en todo lo que hemos modificado y completado nuestro modo de comprender el embarazo. Esta nueva comprensión tiene ya muchas consecuencias. En la mayor parte los abortos se producen en los primeros 3 meses, simpaticotónicos, de embarazo, por cierta voluntad de la madre naturaleza, cuando el embrión o su madre han sufrido un conflicto biológico. Pero estos abortos no son inevitables si consideramos la causa. Cuando sucede no tenemos que obstaculizarlo, porque también tiene su motivación biológica. Pero sobre todo cada madre debería proteger tanto a su propio niño como a sí misma todo lo posible de los conflictos biológicos que pueden producirse con especial facilidad durante estos primeros 3 meses, a causa de la simpaticotonía. Entre estos entran también aquellos conflictos biológicos que afectan al niño, por ejemplo, el ruido de la sierra circular, las sirenas de los bomberos, voces y gritos, un hablar amenazante o los frenos estridentes de un automóvil, como puede distinguir un embrión entre peligroso y no peligroso, así como todos los conflictos biológicos que atacan a la madre haciéndola palidecer, haciendo que la transmisión de sangre a la placenta del niño se reduzca fuertemente. Con esta comprensión y conocimiento podemos comportarnos de un modo biológicamente más inteligente, en particular la futura madre. De hecho, el embarazo resulta un poco menos amenazado tras el inicio del modelo del neoencéfalo vagotónico, como ya sabemos en general, pero obviamente siguen permaneciendo momentos biológicamente peligrosos. Por eso en el futuro también cada una de las personas involucradas tendrá que conocer bien estas correlaciones. 476. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Hammer, Amici Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.